Quiero darte oficialmente la bienvenida a Flow Culture, este espacio Muchas donde hablamos gracias. de Web3 y cultura pop. Lo máximo, muchísimas gracias. Comenzar esta charla compartiendo con nuestra audiencia el calibre de personaje que eres, porque creo que a veces la gente tiende a juzgar a las personas que están en el negocio de la moda, pero hacer lo que tú haces, crear el contenido que tú creas, estar en todas partes como estás, ser tan abierta con tu estado de salud y aún así verte firme y de pie, yo no creo que la moda sea magia. Yo creo que Eleonora Morales es una fuerza de la naturaleza. Ay, muchas gracias. Qué palabras tan lindas. Pues muchas gracias por esa presentación. Qué lindo. Sí, la verdad es que me ha abierto mucho en el tema de las redes y el contenido. No lo manejaba así hasta hace un tiempo, pero pues decidí que hay cositas que son interesantes de compartir respecto a todo, ¿no? Respecto a la parte laboral, porque además uno no solamente hace una cosa en su trabajo, sino que hace mil cosas. Entonces yo dije, bueno, qué lindo que la gente vea toda la parte de la moda, la parte linda y mágica de la moda, pero también que vean como la parte un poco más compleja, que es tener una empresa. Las cosas no aparecen de la nada, todo se tiene que trabajar, todo tiene como su proceso que es largo y arduo. Y creo que muchas veces como que este tipo de canales de redes sociales o el canal de YouTube o estos espacios muestran el resultado, lo cual es fantástico, pero no el proceso. Entonces yo siempre he dicho que me da un poco de temor para las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes, que siempre se ve un resultado y el resultado pues muchas veces, no siempre, pero la mayoría de veces es exitoso y no se muestra lo que ha sido detrás, ¿no? Lo que se ha trabajado, cómo se ha construido. Entonces decidí abrir un poco estos espacios para mostrar también eso. Y respecto a mi salud, también decir como que, bueno, tengo un tema súper complejo, delicado, pero de alguna manera pues uno también sigue haciendo las cosas y los resultados al final, de pronto no en mi caso la salud o de pronto sí, no sabemos, pero en mi vida personal y en mi vida laboral hay un muy buen resultado. Entonces como que he abierto un poquito más los espacios para mostrar eso. Pero yo sí quiero decir otra cosa, y es que cuando se trata de moda y hablar de moda, se habla de texturas, de siluetas, de sensaciones, de emociones. A mí porque me da la impresión de que el que habla de moda es capaz de hablar de cualquier tema. ¿A ti de qué te gusta hablar, Eleonora? Ay, a mí me gusta hablar de cosas ricas y de cosas profundas. Yo creo que en mis temas de conversación me baso mucho como en experiencias de la vida. Me encanta que la gente sea graciosa, divertida. Yo me considero una mujer graciosa y divertida. Tengo mucho humor. No comparto mi humor con todo el mundo, ¿no? El humor creo que es una cosa que entre dos personas como que explota. Sí. Entonces, me encanta eso de la gente, me encanta contar historias, entonces, cosas que le pasaron a uno, oír pues esas historias de otra gente, cosas sencillas, ¿no? Como no saben lo que me pasó. Venía caminando a tu casa y de la nada, ta, 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 y empieza a a desencadenarse como esta historia divertida. Y me gusta hablar mucho, me considero una persona muy analítica. Entonces, un tema de conversación que me apasiona es hablar como de temas sociales, pero digamos como desde la perspectiva etnográfica. Yo analizo mucho a la gente, su forma de actuar, su forma de vestirse también, su estilo de vida. Y me encuentro mucho con personas que tienen como eso en común, porque hay gente que no le interesa analizar nada y es válido, pero a mí me encanta eso, como hacer análisis, el comportamiento de las personas, entender la sociedad donde uno vive,
No sé, yo creo que como que en otra vida o en algún momento si se me presenta la oportunidad, me encantaría estudiar sociología, como esa parte cultural de entender cómo funcionamos los seres humanos y por qué nos comportamos de cierta u otra manera. Te vas a sorprender y yo no hablo mucho de moda. De hecho, es un tema que me encanta, pero es un tema que dejo muy para mí, para mi parte laboral y para mi parte, digamos, con mi mamá, que eso es algo que con ella comparto impresionante y con esta mujer sí hablo todo el día de moda, o sea, con mi mamá analizamos absolutamente todo, pero yo no tengo un círculo social o inclusive familiar pensando más como en primos o mi hermana o mis amigos. em, en donde yo tenga como ese espacio de hablar de moda, porque no son personas que están relacionadas con la moda. Es un tema que puedo tocar, pero digamos que siento que no es el interés de los demás, entonces eso también es súper válido y no son temas que yo digamos como que ponga en conversación en la sala, ¿sabes? Tengo otros temas que también me emocionan y qué pregunta tan chévere, la verdad, me encanta que hayamos empezado por ahí. Yo quiero que hagamos un ejercicio porque ha sido Ujú. muy abierta en el tema del crypto fashion, de los NFTs, pero es una información y es un tema súper complejo. ¿Cómo le explicaste a tu mamá que era un NFT? Pues mira, yo creo que mi mamá todavía no lo entiende y siento que es totalmente válido, Sí, lo es. pero digamos que es una conversación que he puesto sobre la mesa con mis papás, sobre todo cuando arranqué en esto más o menos en octubre, noviembre del año pasado, Ok, pues hace un año aproximadamente. Entonces, la forma de explicárselas es muy sencilla. Yo simplemente les decía, es literalmente cuando algo se digitaliza. Entonces, por decir algo, em, esto que tenemos acá, que para las personas que nos están oyendo, es como como una pieza en cerámica para servir agua. Entonces yo les decía, este objeto pasa a la digitalización y literalmente es como un cuadro digital que uno puede proyectar en su casa. Entonces, claro, porque yo al principio les decía, pues non-fungible token y mis papás quedaban fritos, no solamente con mis papás, sino todo el mundo. Y yo les decía simplemente que todo pasa a digitalizarse. Entonces, una prenda que uno utiliza, pues pasa a una pantalla en donde tú puedes ver esa prenda digitalizada o inclusive capturar un momento, una fotografía o una frase importante de alguna persona que tú ya has visto que hay NFTs de famosos diciendo algo y eso ya vale millones o billones de, pues, dólares. Realmente es la moneda cripto, pero bueno, para hablarlo como más sencillamente, todo se puede digitalizar. Entonces les dije, y ahí hay dos opciones. Una es empezar a adquirir esa pieza digital em, como coleccionista para posicionarse uno, digamos, socialmente hablando. Esto puede sonar muy gracioso, sobre todo si nos oye un público colombiano o latinoamericano, pero en países como Estados Unidos e inclusive países europeos hay mucha gente coleccionando NFTs y que, digamos, esto les genera como un posicionamiento social, ¿no? Y por otro lado, pues entrar ya al negocio, digamos, de comprar NFTs de forma mucho más financiera y de manera más inversionista, de claro. entrar a este mercado de la reventa, digamos, como lo usado de alguna manera, porque eso es lo interesante también en cripto y es algo que yo hago en mi vida real porque yo vendo ropa second hand. Y Sí, es esto de que tú compras una pieza, pero después te la recompra otra persona y después te la vuelve a comprar otra persona y esto sucesivamente, pero siempre va a haber una ganancia para la persona o la empresa que hizo originalmente esta pieza. Entonces, bueno, fue como, la verdad, yo explico muy sencillo. No soy de las personas que se enreda hablando de cripto, tampoco soy una experta en el tema, soy una persona que apenas está construyendo un espacio en OpenSea, que es un marketplace de NFTs, y construyendo, digamos, un negocio alrededor del crypto fashion,
pero pues es algo que todos los días se va aprendiendo, que todas las opiniones son diferentes también, eso es algo que es importante de nombrar. Tú hablas con un asesor y te dice una cosa, el otro consultor te dice otra cosa, pero es absolutamente válido porque es que no hay una verdad absoluta en este momento en cripto. Entonces yo creo que uno tiene que ser una esponja y tú oyes todo y vas sacando tus propias conclusiones y vas creando tu empresa ahí. Como empresaria de la moda, no digamos amante, ¿qué sentiste ante el término crypto fashion? Digamos que estos activos digitales pues no tienen la experiencia de una prenda física, que es la relación que enamora, ¿no? Sí, a mí la verdad, al principio, cuando empecé como con este tema, yo ni siquiera lo llamaba crypto fashion, esto salió como después de unos meses, sino lo llamábamos un poco más, bueno, ¿cómo estamos en cripto, no? Ok, ¿Cómo metemos nuestra empresa allí? Porque como personas individuales, digamos, yo como persona natural, pues uno puede tener sus inversiones. Entonces yo empecé con Bitcoin, entonces metí ahí un dinero y no, como que uno tiene sus inversiones, pero ya pensando como una empresa, dijimos, bueno, ¿cómo entramos ahí? ¿Cómo empezamos a construir algo ahí? Había muchos criptoartistas, hay muchos criptoartistas, que era lo que nosotros oíamos. Entonces, todos estos criptoartistas de ahora que pues llevaron su obra a lo digital y hay unos muy reconocidos y nosotros empezamos acá por Fira, que es la primera criptoartista colombiana, fantástica, ella y gran amiga mía, y ella me empezó a hablar de todo este rollo, yo empecé a meterme ahí, pero yo decía, bueno, y desde la moda, ¿cómo, no? claro. Con Fira creamos un kimono, fue nuestro primer NFT, teníamos 7, porque era como la idea era tener como, por decirlo así, una colección, entre comillas, y lanzar 7, nos fue espectacular, se vendieron muy, muy rápido, y ahí fue que yo dije, listo, Fira es artista, es otra historia, nosotros somos moda, ok, en ese punto nos unimos y logramos hacer algo juntas, pero después, ¿cómo lo vamos a continuar? Y ahí fue que dijimos, bueno, esto es crypto fashion. Hay una cosa que es el criptoarte y nosotros somos crypto fashion. Entonces, ahí empezamos como a desarrollar un poco el término absolutamente empíricamente, pero entendiendo que sí había la posibilidad de empezar a crear estas piezas que son físicas y como dices tú, enamoran a la gente porque tú las tocas, te las pones, te las mides, te sientes, mejor dicho, de otro mundo y cómo logramos eso en cripto, ¿no? ¿Cómo logramos ser increíbles? ¿Cómo logramos que la gente nos quiera comprar? ¿Cómo logramos que la gente se emocione? Entonces dijimos, esto es como el alter ego. O sea, esto tiene que ser esa pieza que tú jamás te vas a poner en la vida porque básicamente te vas a sentir disfrazado, ¿no? Hablando como en la vida real, por decirlo así, pero que de pronto puedes tener un NFT te doy un ejemplo, hicimos un bustier, como una especie de brasier, una cosa espectacular, que tú no sabes si es un brasier o son unas gafas de estas que tienen tira que uno se cuelga, ¿no? Para ponerse y quitarse y que queden como colgadas del cuello. Entonces le decíamos a la gente, algunos decían, ah, son como unas gafas increíbles. Y otras personas como, wow, esto es un brasier súper erótico. Y el brasier se iba derritiendo y se va moviendo porque jugamos con el movimiento y la verdad es que resultó ser una pieza que nadie se pondría en la vida real, pero como NFT es algo completamente exquisito. ¿Te costó salirte del proceso creativo de imaginarte a alguien luciendo la prenda, a imaginarte a alguien que nunca se pondría la prenda? ¿Sabes que no? Porque yo soy una persona que siempre se ha vestido de una forma bastante controversial, por decirlo así. En Colombia, seguramente en otros países, pues no lo sería. Entonces siempre he pensado en la moda muy, muy elevadamente. Obviamente yo tengo un negocio y un negocio que es de alguna manera comercial, ¿no? Pues obviamente porque la idea es vender y la idea es que sea ropa para el día a día y que la gente la pueda usar. Y soy muy buena, la verdad es que acá sí me doy el crédito para separar eso. Yo no soy de las personas que digo, pero ¿cómo es posible que la gente no se vista como yo? ¿Cómo es posible que la gente no experimente en la moda? ¿Cómo es posible que sean tan clásicos? ¿Cómo? No, yo ya pasé por ese discurso hace muchísimos años. Entendí que
todo el mundo decide cómo se quiere vestir y que está perfecto. A veces confieso que me da un poquito de tristeza que Bogotá no me inspira tanto, pero siempre digo, ay, no voy a dejar eso de lado y me voy a inspirar yo. Entonces, como que siempre mi moda a mi manera puesta en mí ha sido tan elevada y tan estrambótica de alguna manera que casi que yo soy un NFT andante. O sea, yo sí puedo llevar ese brasier derretido puesto encima de una camisa, ¿sabes? Como que mi moda siempre ha sido muy ensoñadora, pero tengo la capacidad, a pesar de tener esta creatividad e imaginación, de tener un negocio de moda comercial y de entender los gustos de las personas y de saber qué les gusta y qué no, y vestirlos también a su manera. Y Leonora, de Soy Fira se han dicho muchas cosas. Las Ujú. has compartido y otras en cuanto a sus logros. Pero ¿cómo fue la experiencia de trabajar ya con ella en este kimono y en estas piezas en específico? Pues fue muy fácil, en el sentido que fue, Fira es una persona que va a 1000 Ok. y yo también voy a 1000, cada una a su manera, por O sea, esta supuesto. colección salió en 5 días. Una cosa así, mira, o sea, Fira y yo nos conocimos en la pandemia, literalmente nos conocimos en octubre del año pasado, pero ya nos habíamos tenido conversaciones, ella ya sabía qué hacía yo ya sabía qué hacía ella, etcétera. Y en octubre me acuerdo en el lanzamiento de Art Bo, aquí en el Parque del Chicó, nos encontramos por fin ya físicamente, nos saludamos, todo esto, ay, tenemos que hacer algo juntas, sí, 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 veámonos. Y le dije, ¿por qué no vienes a comer en estos días a mi casa de una? Fue a mi casa, llevó las gafas del metaverso y yo tenía ahí una pasta, como una comida súper sencilla, un miércoles, un jueves, así un día entre semana, y ella me dijo, me empezó a hablar de todo esto, pero firaba a 1000 por hora en su forma de hablar. Y yo decía, ay, qué vergüenza, o sea, yo no le estoy entendiendo nada, ¿qué es esto? Ella sabe esta historia, por supuesto, y ella me decía, te estoy hablando en chino, ¿cierto? Y yo, sí, claramente es una mujer más joven que yo, pero pues tampoco nos llevamos 20 años, ¿no? O sea, no es una diferencia. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible? O sea, me siento como si me estuviera hablando una persona de 10 años y yo tuviera 80 años. O sea, no entiendo nada. Y después le empecé a coger el tiro, le empecé a coger el tiro y me dice, ponte estas gafas y vas a jugar, vas a estar en el metaverso. Y me puso esto y éramos muertas de la risa porque Fira me grababa y entonces, claro, yo después miraba el video y era para morirse la risa, yo como una loca con las gafas puestas haciendo nada, pero cuando yo me puse esto fue una vaina muy impactante para mí. Y ahí le empecé a entender todo y le dije, yo sí quiero estar en esto. ¿Cómo? No tengo ni idea de qué me estás hablando, no sé, pero yo quiero estar ahí. Entonces Fira se fue ese día y mi hermana, que es mi socia en la empresa, la llamé al otro día o esa misma noche. Ella vive en Barcelona y yo la cogí, pero como candela, o sea, todo lo que me había dicho Fira, yo se lo estaba diciendo a ella. Y mi hermana, ¿de qué carajos estás hablando? O sea, ¿qué es esto? Entonces le dije, ta, ta, ta. Mi hermana sabía mucho del tema, pero no como nosotros como empresa para meternos ahí, sino más como inversionista. Mi hermana ha estudiado mucho sobre blockchain, es una mujer muy intelectual, estructurada y muy dura, digamos. Entonces, ella sabía más que yo, de hecho, pero claro, lo vio desde otra perspectiva, que no se imaginó que nosotros como empresa pudiéramos estar ahí. Y empezaron estas conversaciones con Fira y empezaron, y cada una como avanzando hasta que dijimos, hagamos algo juntas de moda. Y yo le dije, déjame inventármelo y vemos cómo lo hacemos. Creé la idea del kimono, yo viví en Asia, viví en China, entonces me pareció espectacular esta idea y yo dije, yo tengo una obsesión por el tema del cuerpo, entonces podemos hacer la mitad del kimono en una inspiración nuestra y la otra mitad que la intervenga Fira. Entonces lo hablamos con ella, le pareció brutal y la verdad es que esto en cuestión de, yo creo que 1 o 2 meses como mucho, ya estábamos sacando esta edición pues única de NFTs con ella. ¿Y cómo fue el proceso para todos aquellos que quieran sacar su colección de NFT en 2 meses? ¿Cuáles son Pues esos pasos mira, que tú viviste de la mano de Fira sí, para sí. lograrlo? Pues mira, yo creo que uno tiene que ser pues muy como riguroso cuando algo le interesa, ¿no? Entonces ahí, digamos que
con Fira surgió esta idea, pero cada uno tenía que ir trabajando por su lado, porque es que Fira además tiene 1 millón de cosas y yo tengo otro millón de cosas, ¿no? La vida seguía, o sea, ella seguía con todo su trabajo y yo seguía con mi empresa que voy a 1000 por hora. Entonces, como que cuando pusimos todo esto en conversación con mi hermana, dijimos, asesorémonos de gente experta, porque Fi es criptoartista, que es espectacular, pero yo no soy criptoartista, yo tengo una empresa de moda. Ahí cambia por completo el personaje. Claro, Entonces, asesorémonos y entendamos cómo están las empresas ahí, cómo funciona una empresa en cripto, ¿no? Yo no era mi propio personaje haciendo un dibujo, yo ni siquiera pinto, o sea, ese no es mi mundo, y sacando un NFT sobre ese dibujo, no. Entonces pensábamos, ok, y empezamos a tener asesorías con distintos personajes impresionantes, con una persona de España que conoce mucho el tema, con otra persona argentina increíble que de hecho hice un podcast con ella, con Ian Saldi. Nos asesoramos con otra persona acá en Colombia, otra persona en Los Ángeles. Y claro, era muy interesante porque empezamos a asesorarnos, pero vuelvo y te digo, todo el mundo tenía también su punto de vista. Y yo creo que lo más importante fue que empezamos a hablar y a socializar el tema con claro. gente del común. No me estoy refiriendo a asesores o consultores o artistas, criptoartistas, sino como gente, amigos nuestros, a tocar el tema. em, y empezamos a chocar, o no a chocar, esa palabra no suena bien, sino como a tener conversaciones con gente que estaba metida en el mundo y que estaba comprando NFTs Ok, y que ya sabía cómo era el juego, la dinámica. Entonces empezamos a entender que para crear un NFT, y volviendo a tu pregunta de cómo una empresa o cómo una persona crea su colección de NFTs y la lanza, miren, yo creo que el NFT es simplemente el resultado, es lo mismo que una prenda. Uno mm, puede sacar un producto y pues intentar venderlo. El juego y la clave de todo esto está en la estrategia de cómo lo vas a vender. Y eso lo llevo a la vida real en mi negocio y lo llevo al mundo cripto. Porque es que el NFT está, si tú eres un duro y puedes ilustrar, lo haces. Y si no, contratas a alguien. Entonces no pasa nada. Uno crea su NFT, es una ilustración, abres tu perfil en OpenSea o en cualquier otro marketplace que tú quieras estar y subes tu NFT. Pero ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo la gente va a comprar ese NFT? ¿Cuáles son los beneficios que les vas a dar? Y de ahí salen una cantidad de cosas como un Discord, que a mí me costó mucho entenderlo, porque es que es un mundo completamente distinto al que uno está acostumbrado. Entonces, es entender que tú le tienes que ofrecer algo a la gente mucho más que un NFT, al igual que en una empresa. Yo no le ofrezco a la gente una prenda. Esa prenda la puedes conseguir en Gucci a $3000 o la puedes conseguir en el Only a 30.000 pesos. Seguro una tiene mejores materiales que la otra, lo que sea, pero más allá de eso es la estrategia de venta, ¿no? Es la estrategia del concepto, es la estrategia del producto detrás. Yo no hay nada que admire más que la gente que está en marketing, porque ahí es donde sale todo. Y en cripto pasa lo mismo. Entonces, beneficios le vas a dar, le vas a brindar a esa persona que te va a comprar un NFT? Y ahí es donde tú tienes que pensar todo porque ahí es donde entras a competir con el resto del mercado cripto. Hay unas cosas, mira, es que yo de verdad vivo impresionada. O sea, hay proyectos de NFTs que tú compras y te dan ganancias mensuales. Obviamente eso tiene una inversión, ¿no? Hay proyectos de NFTs que te vuelven miembro de un club y tienes acceso a las cosas más impresionantes del mundo. Hay proyectos de NFTs que te mandan regalos a tu casa, pero cuando digo regalos no es que te estén mandando el sample de un perfume, no, te están mandando el regalo, ¿no? O sea, algo en tecnología espectacular. Entonces tú tienes que pensar es cuál va a ser esa estrategia y cómo logramos nosotros entender eso hablando con gente que estaba metida en NFTs, que compraba, que de verdad vivía el día a día. Eso no nos lo pudo decir ningún consultor ni ningún asesor. Ellos nos decían la teoría, pero la gente que está en la práctica es la gente que te puede guiar. Y si eres tú mismo el que está metido en el rollo, pues mejor, porque ya sabes. y después de esa colección, en cuanto a Crypto Fashion,
¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el siguiente paso en este escenario? Porque ha sido muy clara que en un futuro metaverso, que los NFTs llegaron para quedarse y que es un camino que vas a mantener constante paralelo a lo que ya vemos que haces. Realmente yo creo que es el avatar. El siguiente paso es algo en lo que no estamos trabajando aún como tal. Cuando digo no estamos trabajando aún, es que no estamos creando ya la prenda para el avatar. Estamos trabajando más es en prepararnos y entender. Claro. Porque tú oyes muchas noticias todo el tiempo de marcas de lujo, Gucci, Hermès, Chanel, todas estas marcas que de alguna manera han empezado a incursionar en este mundo cripto, pero tampoco es muy claro. O sea, como que está, pero no está. Eso es un poco lo de el mundo cripto que a mí me genera estrés, lo digo de alguna manera, porque sí, tú ves que salió la noticia, entonces crearon esta tienda en el metaverso y te hablan que de la nada también vi que había una noticia de H&M y Adidas que ya estaban en el metaverso con sus tiendas. Sí, pero no, o sea, sí hay mucha noticia, sí están pasando cosas, pero realmente pues tú no tienes gente en este momento que esté comprando ropa en el metaverso y que tenga su avatar y que sea un tema de conversación, que tú llegues a la sala con tus amigos como, oigan, no saben, estuve ayer de shopping en tales y tales y tales tiendas en el metaverso. No estamos en ese momento. O sea, la realidad de las cosas es que todavía no estamos ahí. Entonces, ponernos a hacer una cantidad de ropa, que además te voy a decir una cosa, pues el desarrollo de todo esto es impresionante y la inversión económica que uno hace no es normal, ¿no? Entonces, esto no es como que simplemente voy a crear una colección y la pongo ahí y la voy a vender. Seguramente sí lo puedes hacer, la creas y la subes, pero realmente el tema es cuando creas una estrategia y cuando vas a hacer un desarrollo tecnológico tan fuerte, requieres un equipo muy grande Sí. y un equipo que tienes que pagar, ya sea como algo outsourcing o como contratar personas y pues para cubrir esos gastos sin ver además una ganancia, porque como lo dije el día que nos conocimos en la charla, esto no es de la noche a la mañana, como Total. mucha gente se lo pinta a uno. Yo me acuerdo cuando empecé hace un año, mira, yo me imaginaba, te juro que yo decía, ¿será que es que esto uno se mete y al otro día le pegó al perro y uno compró un NFT y resulta que llega alguien y le dice a uno básicamente que le va a dar $1.000.000 por esto? O sea, ¿cómo funciona esto? Sí hay historias que seguramente son verídicas, no estoy diciendo todo lo contrario para nada, pero creo que las personas que estamos realmente trabajando en esto, no estamos trabajando pensando que nos vamos a volver millonarios de la noche a la mañana. Y es que cualquier cosa que sea de plata tan fácil está rara. O Está sea, no, clarísimo. o sea, a mí me hablaban de eso al principio y yo decía como, qué pena, pero esto no es normal. O sea, esta vaina tampoco. Y te das cuenta que no es así, pero que sí es algo que tiene proyección. ¿Y tu negocio, tu industria? ¿Crees que sea una buena oportunidad los NFTs, el metaverso para la moda? ¿O es algo que puede ensayar en temas como de storytelling, de innovación? ¿O esta es la plaza en la que hay que vender? Pues Álvaro, yo creo que es algo para ensayar, pero es algo que sí se va a quedar a futuro, sí lo pienso. O sea, creo que estamos en un momento chévere porque tú puedes hacer prueba y error. Claro. Digamos como que yo no vivo del crypto fashion. Evidentemente, yo vivo en mi empresa física, pues es digital, pero cuando hablo de digital es por redes sociales, por e-commerce, también hacemos eventos físicos. Yo tengo como una empresa que es literalmente un híbrido entre lo offline y lo online. Y eso es lo que nos genera facturación a nosotros. Em, por fortuna ha sido muy exitosa y tenemos la capacidad de tener empleados y, bueno, etcétera, todo lo que requiere una empresa, ¿no? Pero en este momento nos podemos dar el lujo de hacer prueba y error en cripto porque pues es una cosa que no está tan contundente en este momento, que no es donde la gente está consumiendo realmente. Volviendo al ejemplo de ahora, pues la gente con la que tú te reúnes no te está hablando de la prenda que compró en el metaverso. Entonces creo que es el momento para tú ensayar,
para tú meterte, para tú investigar, para tú embarrarla también, porque pasan muchas cosas que uno dice, uy, esta vaina no era por acá, la embarré, pero qué rico que la estás embarrando, entre comillas, para aprender de eso y no embarrando con tu negocio que te está facturando, que ahí sí es fatal. O sea, cuando yo la embarro, pues mi negocio la embarra en algo físico o pues me refiero a la forma en que facturamos, pues es fatal porque nos genera pérdidas. Claro, En cambio, aquí creo que es un tema más de probar, es costoso, vuelvo y lo repito, cuando uno lo quiere hacer al derecho y tiene que pagar asesorías, consultorías, hablar con gente y todo esto, es costoso, requiere tiempo, energía, etcétera, pero no tienes que sacarla del estadio. Y pienso que en un futuro sí vas a tener muchas ganancias porque yo sí pienso que el mundo va para allá, así como hace 30, 40 años le hablaban a uno de TikTok, de Instagram y uno esa vaina no la entendía por ningún lado, pues pasó, lo estamos viviendo nosotros y yo creo que ni siquiera en 30, 50 años, sino en 10, 20 años va a haber una tecnología otro nivel que no nos imaginamos y que uno sí debería o pues uno no debería, porque pues eso tampoco, eso suena antipático, el que no quieras válido, pero en mi caso yo sí quisiera estar ahí y no quedarme atrás. yo creo que cuando se trata de la Web3, el solo hecho de intentarlo ya es sacarla del estadio, Ujú. porque eso es un salto al vacío donde no se sabe el fondo y en el que, como has sido muy enfática, no hay expertos. El tiempo vuela. Un honor escucharte, tenerte aquí con nosotros, compartir tus palabras llenas siempre de este de entusiasmo y verdad, Eleonora. Muchísimas gracias. A ti mil gracias por este espacio, me encantó, muchas, muchas gracias.